Pues nada, muchísimas gracias a todas y todas por venir. Esta charla tiene lugar para acompañar un poco la exposición que tenéis bajo, ¿no?, en la sala. Dones y resistencia, Valencia 1930-39, fotografías de Luis Vidal, que si no la habéis visto pues os la recomiendo mucho. Entonces, bueno, en torno a la exposición se han hecho algunas actividades, algunas charlas y demás, y hemos pensado que esta, que habla de la representación de las mujeres o de las mujeres en el cine de la Segunda República, pues era bastante adecuada, ¿no? Y aquí estamos un poco para hablar de todo esto, ¿no? Lo que haremos es una especie de repaso, tanto de qué tipo de personajes hay, alguna directora, que ahí tenemos alguna directora de cine en ese momento, y bueno, iré poniendo algunos ejemplos, alguno también de algún fragmento, si es posible, pondré algún fragmento también para ver algunas de estas cosas, ¿no? Lo que voy a hacer primero es un repaso general, aunque me imagino que todos lo sabéis, pero bueno, yo creo que no viene mal recordar un poco algunas cosas que cambiaron para las mujeres, ¿verdad?, en aquellos años, y que algunos hoy en día parece que se empeñan en que a lo mejor no sigan. Vale, tenemos la situación de las mujeres, ¿no?, cuando con la llegada de la República en 1931 comienzan a cambiar algunas cosas, y la Constitución de 1931, bueno, las mujeres obtienen la ciudadanía política y civil, la igualdad jurídica entre hombres y mujeres y los mismos derechos electorales. Una batalla larguísima esa y muy complicada, como bien sabéis, que se gana, ¿no? Y la idea de que el matrimonio se funda en la igualdad de derechos, ¿no? En el 32 llega la ley del matrimonio civil y la ley del divorcio, el reconocimiento de los hijos ilegítimos, el derecho a la tutela de los hijos. Y luego algunos datos, ¿no? El descenso del analfabetismo en las mujeres del 57% al 37%. Había una gran parte de población analfabeta en España en aquellos momentos, una proporción muy alta. Y dentro de esa proporción muy alta, la más alta era la de las mujeres. Entonces, digamos, luego hay un trabajo importante de intentar rebajar ese analfabetismo como tal. La implantación de un subsidio de paro y maternidad, la igualdad en el acceso a las carreras y cargos públicos, por lo menos teórica, que luego en la práctica ya sabemos que eso hay una gran distancia entre la teoría y la práctica en el hecho de que exista la posibilidad de acceder en igualdad a las carreras y los cargos públicos, pero luego en la práctica no acaba de ser así. Sí que se mantiene esta idea del salario inferior y algunas otras cosas que ahora iremos comentando, ¿no?, en las mujeres. Un repaso a algunas de las figuras, no tanto por repasarlas, sino por entender la visibilidad de las mujeres durante este periodo. Me parecía relevante, porque ahora estamos hablando de cine, por lo tanto estamos hablando de imagen, por lo tanto estamos hablando de visibilidad. Entonces, justamente en esa idea me parecía relevante remarcar que hay una serie de mujeres importantes en el ámbito público, he traído solo unas cuantas, las más conocidas, pero por situarnos un poco en el hecho de que a lo mejor no era tan raro para los habitantes de la España republicana ver una mujer en la pantalla de cine, en este caso, que era la única pantalla posible, o oírla a través de la radio, ¿no? Entonces, digamos que me parece relevante entender que ese es un cambio importante, aunque no había tantas mujeres y todavía esa igualdad, que como decía antes, no existía como tal, sí había una importante presencia femenina de personas públicas con mucha voz, y que formaron parte de los grandes debates del momento, ¿no?, de esos años. Entonces, en el caso de Clara Campoamor, el Partido Radical, que ya fue la promotora, como sabéis, del voto femenino y demás. El caso de Victoria Kent, por el Partido Radical Socialista. He puesto los partidos para que veamos también que hay como esa visibilidad por parte de todos los partidos, es decir, que en todos ellos hay como mujeres un poco en la cabeza o en determinados cargos importantes, y además mujeres de gran personalidad y que han dejado una hondísima huella histórica y también en todos sus hechos, ¿no?, y en todos sus actos. El caso de Margarita Nelken por el PSOE, o el caso de Federica Montseny por la CNT-FAI. En algunas de las fotos de la exposición están de cuando estuvieron en Valencia, podéis ver a varias de ellas, ¿no?, como tal. El caso de Dolores Ibarruri, por supuesto, vinculada al PC, o dentro del campo de la intelectual, digamos, ya no el partidista, no el estrictamente político, una figura central como María Zambrano, la filósofa y escritora María Zambrano, o una figura mucho menos central en aquel momento, que ahora se reivindica y que la he puesto precisamente para ver cómo, aunque había unas leyes que hablaban de la igualdad, aunque había una serie de medidas que trataban de favorecer que las mujeres alcanzaran determinadas metas, lo cierto es que una cosa es las leyes por donde iban y otras por donde iba parte de la sociedad. María Lejarga, para quien no lo sepa, ella era la esposa
de uno de los escritores más famosos del momento, que firmaba las obras él, aunque ahora se ha descubierto que era ella quien, ahora, hace unos años, ¿no? Se sabe que era ella quien las escribía, ¿no? Ahora en ese caso se está recuperando su memoria absolutamente, por eso la he traído, porque creo que una parte también de este tipo de charlas, aparte de la divulgación que pueda suponer, el poder daros, que supongo que muchos tendréis idea de lo que estoy hablando, por supuesto que sí, conoceréis películas y demás, pero el daros como un cierto enfoque general tiene que ver también con dar imagen. La importancia de este tipo de actividades es poner las fotos, que se reconozcan los rostros, porque muchos de ellos han sido borrados, ¿no? Yo creo que es muy importante ver esos rostros, ¿no? Y saber que había una imagen ahí que acompañaba, y el caso de María Lejárraga pues me parece particularmente relevante. Este acceso de las mujeres a la universidad o a los estudios superiores, a otro tipo de estudios, o incluso a los estudios primarios, en el caso de muchas mujeres analfabetas, sobre todo en el ámbito rural y demás. Bueno, pues hay algunas fotos que muestran eso, ¿no? La Facultad de Filosofía y Letras de Madrid durante la Segunda República, muchas mujeres en el aula. Esas desaparecieron posteriormente, como bien sabemos, la mayoría. María de Maeztu dando clases en la residencia de señoritas. La residencia de señoritas, a pesar del nombre tan así, ¿no?, que nos remite a lo mejor un poco feminista, digamos, sin embargo sí lo era. Era una residencia fundada en 1915, que duró hasta el final de la guerra, para la formación de las mujeres específicamente, pero no la formación de las mujeres en bordados y estas cosas, sino la formación en cultura y en los saberes que corresponden, ¿no? Aquí tenéis una de las fotos, bueno, y el archivo donde está sacado para que veamos esa idea de la formación, ¿no? Traigo también aquí las misiones pedagógicas. Bueno, aparte que me parece, yo creo que estamos todos de acuerdo, algo extraordinario, ¿no?, desde cuando piensas en lo que suponía. Para los que no la conozcan, las misiones pedagógicas es un proyecto del gobierno republicano desde el origen, porque comienza en el 31, promovido por Bartolomé Cosío, que era uno de los grandes pedagogos surgidos de la institución libre de enseñanza y demás, que plantean la idea de llevar la cultura ahí donde nunca había llegado o donde llegaba muy raramente. Esto es sobre todo al ámbito rural. La idea es crear toda una red de lo que llaman misiones, y llaman misioneros, pero no con un cariz religioso, sino absoluta y profundamente laico, en el cual lo que se hace es llevar arte, literatura, teatro, cine y muchísimas otras cosas a los pueblos pequeños y a las zonas donde muchas veces ni siquiera habían llegado. Entonces lo que se crea es una gran red de gente que, bueno, sobre todo muchísimos maestros y maestras, muchísimas maestras, recalco también, pero también muchos estudiantes, magisterio de otras carreras, muchísima gente vinculada al mundo de la cultura en general, que lo que hacen es recorrerse pueblos y montañas y ríos y demás, y ir a los lugares más insólitos a llevar esto. Por ejemplo, entre las misioneras, insisto, sin el cariz el cariz religioso, estaban, por ejemplo, Carmen Conde o Maruja Mayo, María Moliner, la del diccionario, que se hizo ella solita y en trabajo ímprobo, y María Zambrano. Por ejemplo, Maruja Mayo se sabe que es una de las que pintó algunos de los cuadros que se llevaban en lo que se llamaba el Museo del Pueblo. Sabéis que las misiones pedagógicas llevan por una parte cine, ahora hablamos de eso, que es lo que nos toca un poco más, representaciones teatrales, muchas actividades para niños, y la idea esa del Museo del Pueblo, que era se reprodujeron cuadros, se hicieron copias de los cuadros del Prado, y esos circulaban, el museo ambulante. Ahí tenéis la foto, es una foto famosísima, esta de aquí, ¿no? La he traído también porque son muchas mujeres ahí viendo los cuadros, que no es del Prado, muchas veces aparece como si fuera una foto del Prado, pero en realidad no lo es decir, forma parte de ese museo ambulante en la cual eran copias que habían hecho pintores para llevarlo, ¿no? Y esta, pues una foto de esta corresponde a la exposición que se hizo hace unos años, que la podéis ver en la red, en la página, si entráis por misiones pedagógicas está, bueno, que era una recopilación de todo el inmenso trabajo de las misiones, y la foto, veis, están ahí las mujeres en esa disfrute absoluto de la cultura, ¿no? Son unas fotos maravillosas, y veis la de las mujeres, las de los niños son impresionantes, porque en muchos de estos casos descubren por primera vez el cine o una obra de teatro que no había llegado jamás a una aldea perdida de Galicia o de un pueblo perdido de La Mancha, y las reacciones son apabullantes, ¿no? Es una preciosidad ver esas fotos, si las buscáis por las redes podéis verlo. Y bueno, es una foto, además la he cogido pues porque muestra a mujeres, ¿no? En este caso como tal, que era uno de los públicos fundamentales de estas misiones pedagógicas. La
la infancia y las mujeres. En el patronato de las misiones pedagógicas sí que había 2 pedagogas importantes, las tenéis ahí, María Luisa Navarro y Amparo Cebrián. No eran mayoría, por lo menos 2, pero otra vez, digamos, este simbolismo, ¿no?, de muchas mujeres, muchísimas más mujeres que antes, ocupando lugares públicos, lugares de poder, en el sentido mejor del término, el de poder hacer cosas, ¿no?, el de tener herramientas, ¿no?, para poder realizar actividades y demás, ¿no? Hay una película que dura muy poquito, bueno, que se llama Estampas 1932, la tenéis en las redes, igual pongo ahora un fragmentito. El fotograma el de ahí está sacado de esa película. La idea con el cine, lo que se llevaba, bueno, iban con un proyector y con películas, también películas pedagógicas, documentales y demás para proyectar. Lo instalaban todo, en los sitios que no había electricidad instalaban grupos ahí de electrógenos y eso, bueno, para poder organizarlo. Y entonces lo que intentaban hacer, bueno, se intentó desde el principio filmar, aparte de que hay un gran legado fotográfico, porque se ha quedado documento desde el principio, la idea es dejarlo bien documentado todo el trabajo de las misiones, bueno, que llegaron a un montón de pueblos, a más de 1000 pueblos y a muchísimos sitios, ¿no? Entonces lo que se pretendía hacer también, filmarlo. Se sabe que se filmaron muchas cosas, pero lo único que queda es esto, que son unos 10-12 minutos solo. Y solo forma parte, bueno, en teoría forma parte de un trabajo más amplio, en el cual la idea era mostrar primero cómo se organizan las misiones, los caminos. En el corto es maravilloso, lo podéis ver por internet, porque les vemos llegar primero en coche, pero luego en burro, luego a pie por la nieve, por el río, que es genial, porque además van con sus trajes de señoritos de ciudad, ¿no?, de intelectuales de ciudad como tales, ¿no?, y les ves ahí con los zapatitos de ciudad, intentando salir por la nieve, y luego cómo llegan a los pueblos, cómo son recibidos, las actividades que hacen y demás, ¿no? Entre ellos, bueno, se ve cómo montan el cine, vemos también cómo instalan las obras de teatro, los escenarios, las actividades para niños. Esto es un cuentacuentos que ahora tan de moda y que parece como tan moderno, pero que en realidad es una actividad muy antigua, una de las más antiguas, ¿no? Alguien se sienta, cuenta algo y le escuchan, ¿no? Pues esto eran actividades para niños, y aquí tenemos una de las misioneras, de las muchas maestras y docentes que trabajaron, ¿no? Entonces, bueno, la película, digo, la tenéis ahí, se llama Estampas, porque la idea es esa idea de eso, de dejar como estampas de toda esa impresionante aventura. Solo quedan esos minutos, algún día a lo mejor es posible que se encuentre más, pero no, y está como medio montado, ¿no?, y demás, pero bueno, es muy interesante verlo, por lo que supone, ¿no? Y ahora vamos al cine, un poco teniendo en la cabeza esta idea de una España con mayor visibilidad de las mujeres, con una presencia pública relativamente importante de mujeres que tienen voz y que se hacen escuchar y que tienen puestos importantes. Recorremos, no sé, una de ellas es directora general de prisiones, es decir, no está en un puesto de esos que habitualmente se identifican con mujeres, ¿no?, dedicándose, sí hay más en bienestar social, pero esto es relevante también, ¿no?, en puestos que son tradicionalmente masculinos, ¿no? Y en un momento en que hay un gran esfuerzo por hacer ese trabajo de culturizar, de llevar la cultura a todas partes, de alfabetizar y demás, ¿no?, con todas estas misiones pedagógicas. Esto me suele pasar cuando lo pongo en clase, yo doy clases de historia del cine español, y cuando pongo el fragmentito de las misiones pedagógicas, muchísimos de los estudiantes me preguntan, ¿pero esto pasó de verdad? Porque es muy asombroso. Primero, algunos han oído hablar de ello, pero otros no. Va a depender mucho de lo que hayan estudiado, obviamente, en el instituto. Hay quienes sí que ha oído hablar de ello naturalmente, pero algunos no. Y entonces se asombran pero esto se hizo, esta cosa asombrosa, ¿no?, de llevar, que fueron miles de personas voluntarias, la mayoría de ellas, ahí cobraban lo mínimo para mantenerse y poco más, y llevar la cultura a todas partes y hacer esto y crear este gran entramado. Pues sí, eso se hizo, era extraordinario. Bueno, pues teniendo en cuenta un poco esto, vamos a ver qué pasa en el mundo del cine, ¿no? Probablemente, si ahora os pusierais a ver películas, supongo que algunos habréis visto y otras no, solo las más conocidas, si os pusierais a ver películas del periodo republicano, probablemente no notaríais esto que estoy contando. Esta preponderancia, ¿no?, de la mujer con poder, de estas leyes que se van aprobando, ¿no?, del divorcio, de los derechos para las mujeres, el voto, porque digamos que el cine no acaba de reflejar eso de manera inmediata, porque está como sujeto a otras reglas que tienen que ver sobre todo con los gustos populares. El cine en esos años es como se acaba de convertir en la
en la gran herramienta de ocio de las clases trabajadoras. Esto es algo que sucede desde que el cine nace, pero sobre todo se da en los años 20 en todas partes y en estos años 30 también. Y digamos que responde más a la necesidad de contar historias que a la gente le gustan. Esto supone que muchas de las historias que se cuentan son historias que ya existen previamente. Por ejemplo, el cine del periodo republicano está lleno de representaciones de zarzuelas, de obras de teatro popular, de los hermanos Álvarez Quintero, de este tipo de obras, ¿no? De copla, está lleno de coplas, de jotas, de flamenco, ¿no? De, digamos, todo aquello que asociamos difícilmente con lo progresista, ¿no? Digamos que lo tenemos más vinculado a otras cosas, ¿no? Insisto, tiene que ver pues con los gustos del público, tiene que ver con que son temas tremendamente populares, también tiene que ver, y esto es lo que voy a intentar explicar, con que eso es contemporáneo para la gente que está viéndolo. Esto a veces perdemos mucho la perspectiva al analizar ese tipo de cine, pues no nos damos cuenta que esas coplas o que esas zarzuelas o que esas historias de teatro más o menos popular están contando cosas que tienen que ver con la sociedad del momento. Ahora lo vamos a ver. Lo que pasa es que a veces de manera un poco oblicua o no inmediata. Lo que quiero decir con esto, que no vamos a encontrar, por ejemplo, un cine especialmente político, sí, durante la Guerra Civil, luego lo vemos, pero no durante el periodo de la Segunda República. Coincide además, y esto ya en términos estrictamente cinematográficos, con que la Segunda República llega aquí en el momento en que se produce un cambio brutal en el cine, que es la llegada del cine sonoro. El cine sonoro, como sabéis, empieza más o menos en 1928-29, según los países va aquello pues avanzando de manera más rápida o no, pero supone un enorme cambio industrial, supone pues, una crisis, en todos los sentidos de la palabra crisis, el bueno y el malo. Es decir, bueno, a veces el bueno no es tan bueno, pero en fin, digamos que el cine español, la industria cinematográfica española es una industria muy débil en los años 20, en los 30, en los 50, en los 80 y en el 2020. Digamos que esto es así, ¿vale? Siempre. Igual ahora es un poquito menos débil, pero vaya. Entonces, esto es el lema aquí, la industria es siempre débil, ¿vale? Entonces, claro, le pilla este cambio tecnológico enorme, pues un cambio tecnológico brutal, le pilla una industria muy débil, que estaba recuperándose porque en los años 20 estaba consiguiendo por fin encontrar su público, que las películas españolas fueran vistas. Os recuerdo que competían, pues como ahora, con el gran cine de Hollywood, que es decir, Greta Garbo, ¿no? Porque nuestras historias de zarzuelas pues competían con Greta Garbo, para que nos hagamos una idea, con Ben-Hur, ¿no? Entonces era complicado esto. Y con la gran maquinaria, el aparato, ¿no? Maquinaria brutal de Hollywood. Entonces, bueno, digamos que llega, claro, la llegada del sonido, pues, que es una tecnología extranjera, es una tecnología sobre todo de estadounidense, aunque se desarrolla en muchos sitios, supone que, claro, aquellos que tienen la tecnología acaban controlando el mercado, y es lo que acaba sucediendo. A pesar del problema del idioma, que con el cine mudo no se da, bueno, había rótulos, pero tú sustituías el rótulo en inglés por un rótulo en castellano y ya estaba. Ahora había que hacer doblaje o había que hacer otras cosas. Sin embargo, a pesar de eso, Hollywood siguió dominando, pero de manera brutal, todavía el mercado. ¿Por qué? Porque era el dueño de la tecnología y de todos los canales de distribución. ¿Qué pasaba con las industrias débiles como la española? Bueno, las industrias débiles eran casi todas, menos Hollywood, menos Francia, Alemania y pocas, es decir, el resto básicamente ruina. Pues que les costó un montón recuperarse, porque el cambio a la tecnología sonora supone cambiar la forma de rodar, cambiar la forma de recibir las películas, tienen que cambiar las salas hay que cambiar, hay que poner sistemas de sonido, hay que hacer una inversión, quiero decir. Cambia la forma de rodar, cambia todo. Y además el público, una vez oyó hablar, ya nunca más quiso ver una película muda, o sea, ya había que hablar sí o sí. Y si se cantaba, mejor. Entonces, digamos que era muy complicado. Y eso supuso una crisis enorme. De hecho, en esos años, entre 1929, 32, 33, 34, se producen muy pocas películas. Y algunas de las que han quedado, digamos que técnicamente tienden a ser muy deficientes, al margen de que la historia pueda ser más o menos interesante. Técnicamente son muy deficientes. Y digamos que a la industria le cuesta muchísimo, muchísimo recuperarse. No es una industria débil. Si te pilla una crisis de esta, es brutal. En cualquier campo. Y en el del cine lo es. El componente industrial ahí de pronto empezó a mandar. Poco a poco aquello se va más o menos recuperando y empieza una producción continuada, gracias a la aparición de algunas productoras, como el caso de Cifesa, que sabéis que es una productora valenciana, aunque en realidad, digamos, forma parte del cine español, porque aunque tiene su sede social y viene a las fallas y esas cosas todos los años, pero en realidad su producción es nacional, no hace cine valenciano, quiero decir, hace cine español.
Bueno, y algunas otras productoras que surgirán, como Filmófono y otras, que se van organizando y empieza a haber una producción continuada. ¿Y esa producción qué va a hacer? Pues producir aquello que sabe que al público le gusta. Y lo que sabe que al público le gusta son estas obras que os he dicho. De hecho, gran parte de las películas que se van a producir estos años son remakes de películas que se habían hecho en los años 20. Porque en los años 20, aunque os parezca extraño, se producen, por ejemplo, muchísimas zarzuelas. Digo extraño porque era cine mudo. Pero como eran extraordinariamente populares las zarzuelas, extraordinariamente populares, no nos hacemos una idea en nuestra cultura de lo muy popular que era la zarzuela, ¿no? Y la gente conocía las obras y se veía las canciones y era otro mundo, ¿no? Entonces lo que se hace es readaptar a ellas sonoras muchas de estas películas, ¿no? Muchas de estas zarzuelas y demás. Y recoger algunas, por ejemplo, todas estas que vais a ver, la mayoría tienen su versión muda, algunas perdida y tendrán la versión sonora, no la posibilidad de hacerlo. Y muchas de ellas, y ahora entramos ya directamente más en lo que nos ha traído aquí, con un protagonismo femenino clarísimo, casi todas de ellas. Es decir, el eje de la acción o el personaje principal, en gran parte del cine español de esos años, son mujeres. Tiene que ver, en cierta medida, con el tipo de género que se desarrolla, pues mucha comedia, pero también mucho melodrama basado esto en la zarzuela o en obras de teatro y demás. Y también con el tipo de público que hay, ¿no? Por ejemplo, el debut de Cifesa como productora, porque comenzaba como distribuidora, pero cuando empieza a producir cine, su primera película es esta, La hermana San Sulpicio, que es una versión a su vez de una que ya habían hecho previamente, no Cifesa, sino otra productora, pero con el mismo director, Florian Rey, y con la misma actriz estrella, Imperio Argentina, que es la gran estrella del cine español. La gran estrella no femenina, que es decir, la gran estrella de todo el cine español. Es una estrella internacional por encima de cualquiera, ¿vale? La primera gran estrella del cine español. La hermana San Sulpicio, aquí vemos esto que voy a intentar explicar en esta charla, es esta idea de, aunque se está haciendo un cine cuyos temas nos pueden parecer tradicionales, bueno, lo son, o están adaptando a lo mejor, pues eso, sainetes, obras de teatro populares, zarzuelas, género chico, mucha españolada, ahora lo hablaremos, de esta de toreros y majas y bandoleros y demás, a eso me refiero. Hay mucho de esto. Sin embargo, hay que ver las películas en el momento en que se producen y lo que están contando del mundo en el que están, ¿no? Además, San Sulpicio cuenta la historia de una novicia muy dicharachera y pizpireta que le encanta la música y le encanta la juerga, en realidad, y le encanta todo, y entonces está como decidiendo si va a seguir o no siendo monja. La hermana San Sulpicio en cuestión es bastante llamativo, si ves la película hoy en día, pues ver cómo está flirteando clarísimamente con todos los caballeros que le salen al paso, que son varios. Un médico gallego, el otro un colega andaluz que encuentra allí, etcétera, ¿no? Entonces aunque es una historia previa y no pretende de ninguna de las maneras romper ningún tipo de barrera moral ni nada de esto, bueno, ahí tiene esto que podríamos llamar un cierto espíritu republicano, que si me aceptáis el concepto, que se está hablando de un momento en el cual estas cosas se pueden contar con bastante tranquilidad. Ya digo, ves a la monja eso, flirtear, que tampoco es tan habitual, ¿no? En un tipo de cine, una comedia, es una comedia musical, porque obviamente Imperio Argentina es cantante y entonces siempre son comedias musicales, en un territorio de comedia, pero bueno, es llamativo, ¿no? Entonces esa especie como de bonomía al final, o de bueno, todo se resuelve sin conflicto real, en lo cual ella finalmente, spoiler, abandona lo de monja, que ya lo sospechas desde el principio, ¿no? Y decide que el gallego le gusta más y, en fin, esto es, ¿no? Que muy rompedor y feminista no es, pues no os lo voy a negar, pero digamos que leámoslo en el contexto en el que estamos hablando, ¿no? Esa manera de plantearlo. Bueno, ahí tenéis a la monja un poco flirteando ahí con uno de sus caballeros. Esto se ve de manera bastante clara en Morena Clara. Morena Clara es otra producción de Cifesa, es la película más exitosa del cine español. Exitosa quiere decir que estuvo en cartel muchísimo tiempo en los dos bandos a la vez. La película, fijaros, de 1936, a poco de estrenarse llega la guerra. La película es en los dos bandos a la vez, se cantan las canciones en los dos bandos a la vez. En Argentina estuvo como un año en los cines, es decir, además una producción con proyección internacional, que vuelve a tener una protagonista femenina, que vuelve a ser Imperio Argentina, mismo tándem. Director Florian Rey, actriz Imperio Argentina, ellos eran pareja. Su historia está contada en La niña de tus ojos, la película de Fernando Trueba, si la habéis visto. Se enfadó muchísimo Imperio Argentina con eso, pero en fin, era lo que era.
cuando van a rodar a la Alemania nazi, luego lo vemos eso. Bueno, entonces es otra protagonista femenina, en este caso morena clara, gitana mezclada, es decir, gitana paya, padre payo, no sé cómo va, me acuerdo, en este caso no. Y entonces, bueno, ella se enamora del caballero que tenéis ahí, que es un fiscal que la acusa de haber robado, bueno, una escena divertidísima y famosísima, en el juicio, que está lo podéis ver, si la podéis ver es muy divertida, en internet está esa secuencia en concreto. Pero claro, aquí lo que hay es una comedia interracial, podríamos decir, e interclasista, es decir, ella es pobre, no tiene nada, literal, ella pues, nada, no tiene ni casa, no tiene nada. Él es rico, él pertenece a una de las familias burguesas sevillanas, está rodada en Sevilla. Esto se marca mucho, esta idea de la diferencia social, que es por otra parte un tópico de la comedia romántica, pues esto es una comedia romántica, solo que no al estilo de Hollywood. Esto es lo interesante, que se adapta este tipo de géneros que triunfan, pero está hablando de la realidad española. Y por otra parte esa idea, bueno, de un payo y una gitana, ¿no? Ella carga con todos los estigmas de los gitanos todo el rato, esto se marca todo el rato, porque de hecho él aparece, al principio la acusa, y dice de todo el rato, yo no me fiaría jamás de un gitano porque me va a robar no sé qué, no sé cuántos, y toda la película es una refutación de toda esa tesis, pues es una película a favor, digamos, justamente, ¿no? De la causa, ¿no? y de quitar ese tópico, por más que luego en la película se mantengan los tópicos, es divertida, no sé qué, ella es graciosa y mantiene los tópicos asociados, ¿no? a la mujer gitana, pero es verdad que la película lo que hace es un llamamiento a entenderse, ¿no? En un año 1936, donde esos llamamientos a entenderse son fundamentales. De hecho, en el cine se va a ver mucho. En comedias intrascendentes, pero todas están hablando de esa especie de necesidad de entendámonos, ¿vale? Entonces, bueno, ella canta muy pocas canciones, en realidad solo 3, famosísimas. Es la estrella absoluta de la película, ya veis el cartel, o sea, la película está absolutamente a su servicio, como le pasa con las estrellas de Hollywood, como estaba la hermana San Sulpicio, como está aquí. Y bueno, la película plantea estas cosas, ¿no? Entonces es muy interesante, por ejemplo, si se compara con la versión que se realizó de esta obra, porque es una obra teatral previa, en 1954, interpretada, es igual la habéis visto, por Lola Flores y Fernando Fernán Gómez. Es muy interesante hacer la comparación porque muestra muy bien la distancia que hay entre entre el mundo republicano y el mundo franquista, por más que Florian Rey y Imperio Argentina no fueran precisamente los más izquierdistas del lugar, ni mucho menos, que sabéis que luego estuvieron en el bando nacional y obviamente era el cineasta que estaba allí, pero digamos era otro mundo. ¿Qué sucede en la versión de 1954? Vuelve a ser otra vez ese choque, pero la versión de 1954 se convierte en una versión de Pigmalión. El rico payo blanco la convierte, la vemos todo el rato, un proceso en el cual le enseñan, le educan, le enseñan a leer, la obligan a vestirse, quitándose sus trajes, es decir, es todo ese proceso. Aquí no hay nada de esto, nada. De hecho, lleva todo el rato, salvo una secuencia concreta, y tienes toda la razón de ser, vestida con su traje, que es este. Recordemos que esta acción es contemporánea al 36, es decir, está contando una historia que sucede en ese momento. Por ejemplo, se ve un caso de corrupción política, de corrupción a un juez, esto es muy del 36 y del 2021. Quiero decir que no, es que es muy llamativa la película porque tiene muchísimas cosas, ¿no? Porque es muy contemporánea. Habla, por ejemplo, de pelotazos, el hermano del fiscal es un baranda que está intentando ganar dinero engañando a la gente, entonces habla del mundo real, ¿no? Vemos la comisaría de policía, vemos los juzgados llenos de gitanos de verdad y está hablando un poco de esa... tiene un grado de realidad, aun siendo una comedia romántica musical, se nota mucho cuando la ves, ¿no? Y entonces lo que sucede es que es todo lo contrario, es ella la que cambia a la familia. Ella se convierte en el centro de, bueno, por una serie de carambolas, ella entra a vivir a la casa del fiscal, manteniendo eso sí su honra siempre. Esto lo dice constantemente a lo largo de la película, porque ahora hablaremos de la honra, que es el gran tema del cine español desde siempre, la honra femenina, ¿vale? Que ahí radica el destino de España. Entonces, bueno, lo que pasa es que, eso sí, se mantiene ella absolutamente virgen, esto lo dice como tal 1000 veces, y yo siempre honrada, puedo robar, pero soy muy honrada, ¿no? Porque ser honrada significa no haberse acostado con nadie nunca. Pero lo que hace es ella la que cambia la vida de la familia, es ella la que lo resuelve todo, y lo resuelve desde su saber.
desde su saber cultural todo el rato. Jamás intentan transformarla y de hecho una vez que lo intentan esto falla, es decir, desaparece, mientras que en la versión de 1954 es todo lo contrario. Lo que se hace es un proceso de asimilación, de intentar ocultar todo aquello que la significa como gitana, excepto el hecho de que canta bien y lo guapa que es y la que era Lola Flores, caramba, ¿no? Es decir, que a personalidad no le gana a nadie. Pero sin embargo ahí está todo ese proceso de asimilación. Ahí se nota mucho esa diferencia que os digo a la hora de tratar el personaje femenino, por ejemplo, en un contexto como la España de 1936 y en un contexto como la España de 1954. Y aparecen, por ejemplo, cosas como una abogada, que oye, no, esto no era nada normal, ¿vale? Que de pronto la abogada defensora de los gitanos, que además es el personaje positivo, el que se enfrenta al fiscal que está haciendo el discurso racista, resulta que es, ¿no? Esto. Y aparecen, por ejemplo, estos otros personajes que tenéis aquí, que son, bueno, una madre y una hija. La señora había tenido un lío con el padre del fiscal, ¿vale? Que está casado, casadísimo, y como toca, la familia burguesa hasta que os digo, ¿no? Ay, perdón, que se me ha ido. Entonces, bueno, aparecen de pronto porque han tenido una hija que es la señorita que veis ahí. Y este hombre ha pasado de ella. Todo mal, esto, todo mal. Lo que pasa es que esto está contado de un modo que inequívocamente está del lado de estas mujeres, el punto de vista de la película, quiero decir, y además se resuelve todo como sin dramatismo y sin plantear que ella sea una hija ilegítima, lo que en aquel momento se llama hija ilegítima, o nada de esto, sino que acaba resolviéndose en lo privado, sin juzgar moralmente ni a esta mujer que ha tenido una aventura con un señor casado, ni a la hija que ha nacido de esto, ni muchísimo menos, ¿no? Entonces esto es muy interesante, otra vez de ver el planteamiento de esto está, porque las películas se construyen con estas historias, estas películas que pretenden conectar con la gente, se construyen sobre estas historias, pero ese tratamiento es el que es. Insisto, dentro de una película católica, obviamente que esto no es, ella reza, que es decir, se trata de mantener esto, donde ella es virgen y esto está por encima de cualquier otra cosa, y obviamente tiene esos valores conservadores asociados a la mujer española, que vemos todo el rato. Lo que pasa que, digamos, está pues, en un entorno social y cultural, que es el que es en ese momento, y vamos viendo todo este tipo de cosas, ¿no? Esto se ve bien también en una película como Nobleza Baturra, que es otra vez Imperio Argentina, otra vez dirigida por Florian Rey, que van a ser el gran tándem del cine español, otra vez Cifesa. Es un éxito enorme también esta película. Esta es un drama en este caso, es un poco la historia de la copla de la Dolores, ¿no? De la mujer sobre la que lanzan un bulo acerca de su virtud, otra vez lo del honor, que insisto, este es un tema desde Fuente Ovejuna, pero desde las hijas del Cid, y probablemente desde Atapuerca debe estar esto, ¿no? El tema este tremendo del honor de la mujer, ¿no? Es que es un tema en el cine, se ve muchísimo toda esa evolución, es un tema constante. Hay muchas maneras de tratarlo, efectivamente, ¿no? Y en esta la historia es esa, lanza el bulo un exnovio despechado, entonces ella de pronto se convierte en una especie de apestada, ¿no? Porque es una mujer marcada, porque ha tenido la osadía, que no es real ni siquiera, ¿no?, de haberse acostado con alguien. Entonces, otra vez, en este caso está contado en términos de drama, no es una comedia. Es una película tremendamente popular, además es un tema muy conocido, ¿no? Entonces, bueno, engancha otra vez con este tema eterno del honor, ¿no?, de la mujer, centrado exclusivamente en su himen y en nada más, ¿no? Es esa idea que, bueno, que va el honor de ella y el de todos los de alrededor. Entonces, bueno, ahí tenéis una. Aquí tenéis algunas de las fotos de Imperio Argentina, me parecían muy relevantes porque... Bueno, ella era actriz y cantante, era excelente, o sea, cuando ves Morena Clara entiendes, es absolutamente llena la pantalla, es una actriz magnífica y tiene un glamour, una fotogenia estupenda, no siendo una mujer especialmente bella, pero llena absolutamente la pantalla. Y, por ejemplo, son muy significativas todo este tipo de fotos que son previas al momento en que acaba convertida en una estrella del cine español asociada a este tipo de historias más convencionales o más tradicionales. De hecho, este tipo de fotos irán desapareciendo, ¿no? Son muy significativas, pues son previas o de los inicios de los años 30 y demás, pero luego ella no estará, obviamente, para hacer eso. Concha Piquer le pasa lo mismo. Concha Piquer tiene fotos de los años 20 como muy descocadas y calípticas, que se decía en la época, que es una palabra preciosa, significa eróticas, así como picantes, que luego desaparecen. De hecho, Concha Piquer las intentó hacer desaparecer, ¿no?, para que no figuraran después de convertirse como en La Gran Dama, ¿no?, que también habla de una moral, ¿no?, que no permite determinadas formas de posar o de mostrar el cuerpo o la sensualidad y demás. En general, eso también os lo digo, todo el cine de la Segunda República es un cine muy pacato, muy poco sensual.
salvo excepciones muy concretas, por más que toda la cuestión sobre el cuerpo de la mujer, el deseo, el honor y este tipo de cosas sea central. Pero digamos que es muy recatado, es un cine no mucho visualmente, excepto una cosa que ahora veremos, ¿vale? De hecho, la gran parte de la producción, os decía, son adaptaciones de zarzuelas, que hay de todo tipo. Las zarzuelas, sabéis que hay cómicas, pero también hay dramas. Entonces aquí tenéis ejemplos de lo más diverso. María de la O, sobre el tema de la canción, María de la O, que desgraciadita tú eres tal. La Dolorosa, que es otro drama de estos también, como tal, ¿no? Del hombre que se enamora de una mujer que se parece a la Virgen, etcétera, etcétera, todo otra vez ese tema. O Doña Francisquita, otra zarzuela, ¿no? Veis cómo además son mujeres como los centrales, ¿no? Los personajes centrales o sobre los que gira toda la acción. Y de hecho esto es como un poco el grueso del cine español como tal, ¿no? Pero ya digo, pero son todas adaptaciones. En este caso además adaptaciones que son a su vez historias que transcurren en el pasado. Es decir, hay mucho cine en estos años de historias que transcurren muy especialmente siglo XIX, principio del siglo XX, que es un poco donde se sitúan muchas de las zarzuelas o de las obras de teatro que se van a adaptar. Entonces digamos que están situadas ahí, ¿no? Lo que pasa es que con eso tú puedes hacer muchas cosas. Es decir, tú puedes coger una obra del siglo XIX, como en este caso la adaptación que hace Benito Perojo de La verbena Paloma, que es una de las mejores películas de la historia del cine español. Y claro, tú puedes darle un punto de vista. A ver, las zarzuelas, insisto, eran muy populares, mucho. Todo el mundo las conocía, se sabían las romanzas, se sabían las letras, las historias, se interpretaban en todas partes. Quiero decir, que se podían poner en el teatro más importante de Madrid, pero que en el pueblo de no sé dónde, en el casino del pueblo, se representaba una zarzuela, con decorados de cartón endeble y con cantantes de lo que fuera. Pero había compañías de zarzuela circulando por toda España con un repertorio. Esto para que nos entendamos sobre todo la importancia que tiene, ¿no? Entonces, Cifesa decide en 1935 hacer esta adaptación de La verbena Paloma. Benito Perojo, junto con Florian Rey, son los directores más importantes. Florian Rey más identificado con, digamos, una cultura más tradicional, también su forma de realizar es más clásico, mientras que Benito Perojo, estoy reduciendo mucho, pero por situar, Benito Perojo es un director muy cosmopolita. De hecho, le acusaban de esto, o sea, una acusación, ser cosmopolita. Porque en esos años hay un debate cultural enorme acerca de la cultura española, qué ha de contar la cultura española, muy especialmente el cine, si ha de ir a las historias de siempre y beber de la gran literatura, del teatro, etcétera, y contar esto, o adaptarse. Y para algunos ser cosmopolita es una acusación de antiespañol casi. ¿Vale? Porque él rueda en Francia, sus repartos muchas veces son mixtos, porque hace coproducciones con Francia, con Italia, con Alemania, y su visión es muy distinta, ¿no? Aunque también dirige películas como esta, pero también dirige muchas películas muy urbanas, que transcurren en el presente y con temas que, digamos, no encajan en los temas culturales tradicionales, ¿no? de nuestra cultura un poco, ¿no? Que es la que defienden alguna gente. Bueno, pues Perojo, el cosmopolita, adapta La verbena de la Paloma y lo que hace en realidad es una película histórica. Es decir, hay un trabajo de ambientación histórica espectacular, de hecho con asesor histórico incluido, y lo que decide es... A ver, hay que entender que cuando se presentan las zarzuelas por los pueblos o por donde sea, lo que importa es la música y las canciones que todo el mundo se sabe. Pero digamos que pues, no hay mucho cuidado en la representación histórica, es la excusa para que canten, ¿no? Entonces, lo que él hará es como devolverle su dimensión histórica. La verbena de la Paloma cuenta una historia que transcurre en el Madrid de final del siglo XIX y lo que sucede tiene que ver con qué es esa época, porque lo que cuenta la verbena de la Paloma, que es muy grande el tema, porque claro, no sabemos cómo la cosa así más frívola y las canciones y demás, pero cuenta la historia de estas dos señoritas, bueno, los amores un poco desgraciados, ¿no? De ella con su novio, esta es la protagonista, con su novio de aquí, porque ellas son pobres, muy pobres, y tienen hasta empeñados los mantones de Manila, que esto lo cuentan, está empeñado, entonces deciden, digamos, bailarle el agua un poco, ¿no? Al rico, que es el boticario. Aquí lo tenéis, el personaje del boticario, y vamos a engatusarle un poco para que se case con alguna de ellas, pero previamente para que las regale, dicho en el lenguaje zarzuelero de la obra. Alentadas por su tía, con la que viven, porque ellas no tienen, son huérfanas, diciendo lo que tienes que hacer es casados con este. Es decir, lo que les pasa a estas chicas es que son pobres, si no fueran pobres no habría zarzuela.
básicamente, que a veces no nos damos cuenta cuando vemos esto, ¿no?, de lo que están contando, pasa mucho con la copla. Aprovecho un inciso para recomendaros vivamente un podcast de una investigadora que se llama Lidia García. Ella es una investigadora, historiadora, que investiga esto, las coplas, las zarzuelas, etcétera, el origen, qué dicen las letras y demás. Y ella comenzó su investigación académica, que está, pero empezó a contar estas historias a través de las redes y ahora ha hecho un podcast que se llama Hay campaneras. Si alguno lo conoce, sabrá de lo que estoy hablando. Es una preciosidad porque lo que hace es como desmenuzar qué están diciendo esas canciones que asociamos inmediatamente al franquismo, la mayoría, o a una manera, digamos, muy conservadora de vivir, y cómo esas historias, esas canciones están pues contando los deseos, los temores, ¿no?, sobre todo de las mujeres, pero también de grupos oprimidos. Ella habla, por ejemplo, de las coplas lesbianas, que hay muchas, o de las coplas gays, que las hay, porque las letras las hay. Habla, por ejemplo, de cómo está hablando de deseos frustrados, de la imposibilidad del matrimonio, de las diferencias de clase, porque obviamente gran parte de la copla nace de esto, ¿no? Te lo digo porque es muy interesante la lectura. Lo que hace es, vamos a escuchar de verdad qué están diciendo, por qué eran tan populares, no despreciemos, porque si las cantaban, por ejemplo, si eran lo que cantaban las mujeres pobres, ¿les estamos diciendo a las mujeres pobres que su gusto es malo? ¿No? Esto es un dilema enorme a la hora de analizar cultura, ¿no? Entonces ella analiza, esto es interesantísimo, ¿vale? Ella es amena y divertidísima y lo cuenta de maravilla. Hay campaneras, se llama, ¿vale? Hace un poco estas lecturas que estoy haciendo yo con respecto a esto, ¿no? Bueno, pues ¿qué sucede? Que toda la base de esta obra de la verbena de la Paloma, por eso también la zarzuela tiene tantísimo éxito, muchas zarzuelas, porque están contando en clave de espectáculo musical, en realidad, los dramas de la gente trabajadora. El drama de soy pobre, me pasa esto, y como soy pobre no puedo casarme con mi novio, pues ahora sería, por ejemplo, porque no puedo irme a vivir con mi novio, no puedo vivir con mi novia o con quien sea que quieras vivir, porque no puedo hacer una vivienda, por ejemplo, hoy, ¿no? No me puedo ir de casa a mis padres porque ¿a dónde me meto? ¿No? ¿Qué pago? ¿Cómo pago? Pues esto sería, la zarzuela de hoy se construiría sobre eso, ¿vale? Pues digamos que esta es un poco la historia. Entonces él lo que hace es trasladarlo históricamente, dejar muy claro todo este conflicto social, aún dentro de lo que es la zarzuela y toda la popularidad que tiene. La película está muy bien hecha. Y, por ejemplo, hace una cosa tan simple como que a los protagonistas los vemos en su lugar de trabajo. No olvidamos nunca que son trabajadores. Todo el principio de la película comienza con una boda, en la cual se hace la boda, pues la boda del jefe de él, se toman un chocolate con churros y se van a trabajar. Pues estas bodas de ahora, de celebración, estas no, ¿vale? En la clase trabajadora no, entonces se van a trabajar. Él se va a la tipografía, bueno, es linotipista y este tipo de cosas, se va a una imprenta y ella a coser, que hay un taller donde cosen las modistas. Y toda la primera parte de la película les vemos en su lugar de trabajo, y las romanzas que van cantando, que son las canciones, como se llaman las canciones en la zarzuela, las oímos sobre imágenes de ellos trabajando, es decir, nunca olvidamos que son trabajadores. A ver, Benito Perojo no era un peligroso comunista, ni muchísimo menos, también era un señor conservador que luego estuvo en el lado que estuvo. Pero digamos que en esos años 30, esto es general en casi todo el cine y en gran parte del mundo occidental, y en España se nota mucho, digamos que el trabajo, la estética y la ética del trabajo está muy presente, tiene que ver con todas las luchas socialistas y comunistas, el movimiento obrero, el triunfo de la Revolución Rusa y el hecho de una serie de gobiernos de izquierdas en Europa, el español, pero también en Alemania, la República de Weimar antes de Hitler, pero también en otros sitios, ¿no? Entonces en Francia también, entonces digamos que tiene que ver con todo eso. Entonces hay toda una estética que también tiene que ver con las vanguardias artísticas vinculada a poner en valor el trabajo, el mundo del trabajo. Y esto se nota mucho incluso en películas profundamente comerciales como La verbena de la Paloma, que insisto, esto es una película muy comercial, muy bien hecha, pero con una operación de decir, vamos a llevar a un montón de gente a las salas a que vea algo que le gusta y conoce. Pero vamos viendo esas cosas y vamos rastreando. Entonces queda claro ese conflicto en el cual ellas, mujeres, o se casan con un rico o condenadas a la pobreza para siempre, y esto queda clarísimo. Como tal, obviamente al final el amor triunfa, que vivimos en el mundo de la fantasía del cine, y el amor triunfará y serán pobres pero felices, ¿vale? Y el boticario recibirá su lección, pero digamos, el viejo verde, porque es lo que es, ¿no? Como tal, lo hará, pero digamos que este es un poco el planteamiento. Está puesto este montaje porque justamente es la manera en que introducen las romanzas. Él está trabajando y entonces lo está pensando. El fotomontaje es lo que hace, al verle, lo vemos ahí, es que él
digamos, oímos sus pensamientos, pero no deja de trabajar, porque un trabajador no se puede parar a contar sus cuitas de amor, porque le va a decir el jefe, ¿tú qué haces? No vale, los ricos pueden, pero los pobres trabajadores no. Entonces, digamos, es una manera de hacerlo, ¿no? Entonces, bueno. Más temas, más películas vinculadas a esta idea de la honra femenina, ¿no? que arrastra la desgracia para todo el mundo. Las mujeres, pero también los hombres de alrededor. Y todas estas cosas. Filmófono es una productora mucho más progresista que Cifesa en apariencia, en la cual ejerce de jefe de producción Luis Buñuel. Luis Buñuel venía de su etapa surrealista, él venía de hacer Un perro andaluz, venía de hacer esto, y él llega a España pues hace Las Urdes, el famoso documental Tierra sin pan, que monta un escándalo tremendo, ¿no? Y el propio gobierno republicano prohíbe, ¿no? Por la imagen que da de Las Urdes, bueno, que es la que era, no da una imagen, es lo que había. Bueno, y él entra como jefe de producción, es decir, la productora no es suya en el sentido que él pone el dinero, que no, sino que es el jefe de producción. Entonces, lo que va a hacer es un tipo de cine popular, más barato que el de Cifesa, porque la productora es tiene menos dinero, menos también relaciones con el poder económico. Cifesa surge de la gran burguesía valenciana y tiene contactos, ¿no? a altísimos niveles y demás, y los tendrá luego durante el franquismo. Pero no así Filmófono, que nace, digamos, una opción un poco más progresista. Pero, sin embargo, el tipo de películas que van a hacer son estas: La hija de Juan Simón o Don Quintín era amargado. La hija de Juan Simón con Angelillo, que era un cantante muy famoso en el momento, bueno, que luego desapareció durante la guerra, bueno, acabó y demás, por republicano. Y fijaros que está basada en las coplas estas populares, ¿no? La hija de Juan Simón es la hija del cementerio. Gracias, que no me salía la palabra. Exacto, del enterrador. ¿Vale? Bueno, y toda la historia que vive en torno a eso. O Don Quintín el amargado, que ha tirado a su hija de su casa porque su hija se queda embarazada fuera del matrimonio y no sé qué, no sé cuántos, y entonces años después el amargado él, pero la hija en la calle, ¿no? Entonces, digamos que de hecho es un tema muy querido por Buñuel. Él no las dirige. Bueno, la hija de Juan Simón más o menos, pero sí que se sabe que participa muchísimo en las decisiones que se toman, estéticas y técnicas y narrativas. Pero de hecho Buñuel hizo luego una versión en México de Don Quintín era amargado también, ¿no? La hija del pecado se llama. Sería un tema que le gustaba especialmente como tal. Pero veis otra vez como todos los temas giran en torno a la honra femenina, la mujer pecadora, ¿no? Que ha cometido un desliz o ha sido engañada por un hombre, pero da igual que te hayan engañado, tú lo pagas, ¿no? Digamos que es un poco esa idea. Y eso es lo que mueve toda la acción, ¿no? Y veis como todo el rato está ese tema detrás. No estoy eligiendo especialmente las películas, quiero decir, obviamente estoy eligiéndolas, pero es que casi toda la producción, ¿no? gira en torno a este tipo de temas, estén ambientados en el pasado a través de una zarzuela o una obra de teatro, o estén en el presente, ¿no? como tal, aunque pues estas son historias más o menos en el presente. Pero también se trata de otros temas de actualidad, y acá, obviamente también hay comedias, sobre todo comedias ambientadas en el presente, más urbanas. Muchas de ellas lo que hacen es, digamos que a muy grandes rasgos y con muchos matices, no quiero que esto vaya a misa, pero por aclararnos, hay como una parte de la producción absolutamente vinculada a temas más tradicionales, al sainete, a la copla, a la zarzuela, lo que hemos visto, Morena Clara, todo ese tipo de cosas, y otro tipo de producción que bebe muchísimo de la producción de Hollywood, que lo que hace es imitar un poco, sobre todo con las comedias de Hollywood. El tono pues muy frívolo, desenfadado, este tipo de comedia romántica que vive como en un mundo de sueños, ¿no? Que no es real, ese tipo de comedia muy blanca, si están bien hechas son muy divertidas y demás, pues un poco esa es otra, ¿no? Sería un poco así una división muy tosca, pero por aclararnos un poco, ¿vale? Veis, por ejemplo, Madrid se divorcia, claro, se aprueba la ley del divorcio, este era los Ozores de la época, ¿no? Que sabéis que Mariano Ozores gana en el PSOE, entonces hace una película llamada Que vienen los socialistas, ¿no? Pues esto es igual. Entonces se hace una película sobre esto. No la he podido ver esta película, pues encontré una copia no hace mucho, no completa y demás, pero es una comedia un poco al estilo hollywoodiense, ¿no? De contar estas cosas. Fijaros la cosa de contar un divorcio en España, que es raro. Y fijaros la publicidad que dice: Madrid se divorcia. ¿Puede una mujer enamorada de su marido serle infiel sin ser culpable? Este es uno de los temas. Mira, lo repito, que es muy complicado. ¿Puede una mujer enamorada de su marido serle infiel sin ser culpable? Fijaros, ¿no? Todo el planteamiento, ahí todo eso abre un debate, o sea, lo lanzo aquí y nos ponemos a debatir.
Vale, entonces, bueno, para que veáis un poco que hay como un cine que también está hablando, ¿no? Este sí, muy directamente de lo que hay, un cine oportunista en este caso. Ya de la película no lo sé, quien la ha visto dice que no es una gran película, pero bueno, es muy llamativo este engarce con el presente total, ¿no? O películas que sí que están ambientadas en el aquí y ahora, como El bailarín y el trabajador, una joya, que si algún día por favor podéis ver, esto tenéis que verlo, porque es una película sorprendente. El bailarín y el trabajador... aquí no, el protagonista es él, evidentemente. El bailarín y el trabajador es la misma persona. Cuenta la historia de un bailarín muy famoso de vals, que vive de esto, de bailar el vals, y que se va a casar con una rica heredera de una fábrica de galletas, cuyo padre es Pepe Isbert, que aquí lo tenéis, que fue joven alguna vez. No mucho, que aquí ya es mayor, que él empezó en el cine mudo, entonces que aquí ya era mayor aquí, pero bueno, es una imagen muy distinta de la que estamos acostumbrados a verle, ¿no? Entonces, bueno, cuenta la historia de él. Entonces el padre dice, este es un cazafortunas, este es un frívolo, que lo único que quiere es el dinero de mi hija, y entonces decide que se tiene que ganar su respeto y le hace empezar a trabajar en su fábrica de galletas desde lo más abajo. Bueno, en principio lo hace encargado, porque claro, es un señorito, pero visto que no da ni una ahí, que mete la pata muchísimo, pues lo lleva hasta a la sala de máquinas, además muy abajo del todo, ¿no? Como el descenso. Y entonces a partir de ahí él empieza a aprender la moral del trabajo, la importancia del trabajo y la ética del trabajo. Digamos que es una defensa, otra vez, en este caso, del trabajo, ¿no? Y de los trabajadores. Entonces la película transcurre en la fábrica, hay momentos... Es un musical a lo americano, o sea, con números musicales. Lo voy a poner, porque yo creo que 3 minutos de estos no hablo yo y lo veis y flipáis. Los que lo hayáis visto da igual, porque se puede ver la vez que haga falta. Ahora pongo el trocito. Bueno, y entonces, ¿qué pasa? Que mientras él se va convirtiendo en trabajador y deja de ser bailarín, la novia, que es una frívola pija, pues ya no le gusta tanto el trabajador, porque claro, no está disponible para ir a Biarritz, porque se van a Biarritz a la playa... para tal, ¿no? Pero al final ella, spoiler otra vez, acabará entendiendo que ahora es mucho mejor hombre que antes, ¿no? La película hace una especie de llamamiento, es de 1936, está basada en una obra de Benavente, un llamamiento a la concordia. Hay un letrero bajo, lo he visto en uno de los carteles de la exposición, que dice: patronos, obreros, votad por España. Me ha recordado mucho la película, porque la película lo que llama es a un entendimiento, digamos, entre patronos y obreros, de todos tenemos que conseguir la concordia, ¿no? Y claro, es que está rodada en 1936. La película además tuvo infinidad de problemas, porque, vamos, casi no pudo ni estrenarse, en fin, porque llegó la guerra, etcétera, ¿no? Y luego tiene diálogos como este, que hablan un poco de esto. Ya sabes lo que dice el novio de esta: la aristocracia baja, el proletariado se impone. ¿Y qué es el proletariado? También en un momento hablan tiene una conversación en torno al feminismo también, de la palabra feminismo. No es una conversación de altos vuelos, pero lo digo por lo significativo de encontrar estas palabras en una comedia musical a la americana, porque tiene números musicales a la americana. El personaje que tenéis aquí, ella es Antoñita Colomé, una de las estrellas del cine español de la época, estupendísima actriz y cantante. Ellas son las trabajadoras. Hay una sección que solo hay mujeres trabajando, porque con sus manos delicadas, esto es más o menos tal cual de la película, son las que ponen las galletas en las cajas. Pero lo que hay también es otra defensa a su vez de las mujeres trabajadoras, por más que esté en el tópico cliché de la mujer cuidadosa, ¿no?, que hace trabajos estos manuales cuidadosos porque un hombre con sus manazas no puede. Entonces, pero por más que esté, las vemos trabajar, y de hecho hay muchas secuencias de ver la fábrica. Esto forma parte de esta estética de la fábrica y del trabajo que os decía, que es tan común a los años 30, y lo encontramos en el cine americano, en el francés, en el arte y demás, ¿no?, toda esa estética de la máquina, y vemos toda la cadena de producción. Entonces hay como esa especie de la mujer trabajadora, la mujer que trabaja como tal. Vamos a ver el fragmento, creo que es esto. Os pongo en situación. El bailarín es su primer día en la fábrica, entonces se prepara para ir a la fábrica, ¿vale? Entonces ahí va cantando esta maravillosa canción de defensa del trabajo que va a quedar en vuestras cabezas. O sea, no es culpa mía y no os libraréis de ella nunca. Que lo sepáis, es divertidísimo. Metido entre tus muros, podré salir de apuros ganando mi pan. ¿Qué importa el trabajar si cosa no hay mejor? Y logro trabajando en la calma del hogar. Amor, leñe, ya estoy hasta los pelos de alambres y camelos, de electricidad. Si no fuera porque
alterno el trabajar, con una de vainilla era cosa de emigrar. El trabajar es un placer, y para comer, que tu trabajo no es usar. La vida trabajando es dulce y es sabrosa, y de a las tiendas yo con los bebés iré, y las galletas romagosas les ofreceré. Bueno, esto es lo que os decía, ahora sigo, que la canción tiene su miga. Esto es lo que os decía, estos fragmentos que parecen como sacados de trozos de cine de vanguardia, es decir, que vemos el proceso, hay un momento en la película en la cual se muestra otro proceso de fabricación de la galleta, la maquinaria girando, toda esa fascinación por la máquina, ¿no? Y estos son trabajadores de verdad, de la fábrica, que están ahí, ¿no? No son actores ni bailarines. ¿Veis? Las trabajadoras. Atentas a lo que dice ella. No tiene desperdicio. Quietas, la caja es primorosa, papel color de rosa y el cierre especial, estuche colosal. Lo triste es envasar galletas y no perlas, las 100 perlas de un gentil collar. Venga, tenemos otras marcas, ministros y monarcas se surten aquí. Ayer mismo expedí, compruébenlo señor, al Negus 2000 cajas de surtido superior. La vida trabajando es dulce y es sabrosa. No tengo novios yo, ni joyas ni parné, con las galletas romagosas me contentaré. No tengo novio yo, ni joyas ni parné, con las galletas romagosa me contentaré. De la máquina que os decía. ¿Y qué me decís del último plano, pesadilla de los niños, las cabecitas? Esa es una película deliciosa. Esperad que no sé qué pasa aquí, porque se me ha abierto esto. ¿Te lo bajo de aquí? O de aquí, ¿no? Vale. Ahí. Vale, y entonces, bueno, hay dos personajes femeninos, la niña pija esta, la hija, que al final cobra conciencia, que te os cae fatal, y ella, ¿no? Y la trabajadora esta, que nos cae genial. De hecho, y esta que la pongo en clase, los alumnos acaban, pero debería acabar, quedarse junto con ella, y dice, sí, porque nos gusta mucho más esta, ¿no? Y como era, pero bueno, está ese juego de comedia romántica, del cliché de la comedia romántica con el que juega, pero sobre todo, ya digo, esa idea, ¿no?, de la defensa del trabajo, de aparecer las mujeres como trabajadoras, ¿no? Acabó pronto, que he visto la hora. Bueno, y luego hay películas como estas, Abajo los hombres, esto es otra comedia al estilo Hollywood, otro musical, ya lo veis ahí, ¿veis? Están cantando y los coros un poco al estilo. Entended que estas películas costaban, no sé, lo que 30 segundos de una producción musical de Hollywood, digo para que nos situemos en lo que era, ¿no? Pero bueno, y esta habla de unas mujeres que se conjuran para no hacerles casos a los hombres, y al final obviamente pues acabará en el concepto de la comedia romántica como siempre, ¿no? Ahí nos mantenemos en el cliché de la mujer, un poco que del modelo que Hollywood plantea, ¿no? Pero sí que es verdad que está esa idea de mujeres profesionales que se desarrollan en un ámbito urbano, contemporáneo, en igualdad, ¿no?, en el trato con el resto de los hombres y demás. Eso sí que se ve, ¿no?, en estas películas como tal, ¿no? Y luego hay un caso insólito. Sí, lo psicalíptico acaba de aparecer aquí. Que es esta película absolutamente insólita que se llama Carne de fieras. Ahora, ya lo has visto, ¿no? Vale, Carne de fieras,
Es una película de Armand Guerra, era un seudónimo obviamente. Él era un anarquista, bueno, que había estado filmando todos los conflictos por toda Europa y por el mundo y demás, que hace aquí, bueno, viene a España, bueno, ha hecho varios documentales y demás, de hecho se ha perdido casi toda su obra, porque en gran parte porque la destruyó la propia familia para que no se señalara a las personas que aparecían. Eso, si lo veis en la exposición debajo, esa de Luis Vidal, lo explica cómo ellos destruyeron gran parte de las fotografías para evitar las represalias sobre las personas fotografiadas, pues esto pasa igual, ¿vale? Entonces, bueno, pero hace esta película, Carne de Fieras, le pilla la llegada de la guerra, ¿no? El golpe de Estado le pilla ahí, entonces él ya pasa de la película, de hecho la acaba como puede, porque lo que quiere es irse al frente a filmar, ¿no? Ya a rodar, porque él es básicamente esto, un documentalista, ¿no? Bueno, la película es una película completamente insólita que cuenta una historia muy enrevesada. Básicamente esta señora aparece porque el protagonista se enamora de ella. Ella es una artista de circo real, la actriz Marlene Jobert, creo que era, ¿cómo se llamaba? Sí, Marlene Jobert creo que es, perdón, que me ha olvidado el nombre. Que su número consistía en estar en una jaula con un león, ella desnuda así como la veis y el león por allí, y el domador dando latigazos al león. Vamos a ver el fragmentito, porque es un caso completamente insólito de erotismo en el cine español, insólito. Es decir, esto no hay nada de esto en el cine español de ese periodo y no llegará algo así hasta el destape. Y con esta especie de, no sé, de cosa tan francesa, la película, ella es francesa, la actriz y demás, es una coproducción, entonces yo creo que se nota mucho, esa especie es muy raro, es algo rarísimo, de verdad, en el cine español. Esperad, es que la película completa la tenéis ahí, pero os voy a dar el fragmento concreto, que dura muy poco, para que lo veáis. Aquí. Esto correspondía al número real. La película lo que hace es aprovechar que estaban actuando aquí por España, ¿no?, para hacer esto. Las expresiones de ellos no tienen desperdicio. Es la expresión caricaturesca del deseo sexual es brutal, ya lo veréis. Los del público, digo. Bueno, a ella también le da, ¿veis? Atención. Aquí este que se cosca y que están, porque ya tiene un amante, en fin. Le va a dar algo, pobre. Le va a dar algo. Sí, está ahí todo el rato, no, este ya va al suelo. Está intentando que no se acerque. También el número circense es sorprendente, el real, digo, porque era este, la idea de la sensualidad de ella, la piel del león. Este es el malo, no sé si lo habéis notado, que este es el malo. Esto creo que es un león, son leones. No, pero fijaos toda la puesta en escena, es todo muy art déco también. Bueno, la película anterior también tiene mucho art déco. Sí, sí, ha tenido una especie de visión de la violencia. Aquí es bueno porque parece que los que estén en la jaula sean ellos. Es bueno ese plano. Sí, ellos hablan en francés, el resto esperar que se me ha ido, que estará por ahí. Vale, pues esta es, ya digo, una rareza. Y esto sí que forma parte, pues, en un concepto del cuerpo de la mujer convencional, ¿no?, para el deseo y demás, y toda esa idea de la bestia, la bella y la bestia, ¿no?, y lo animal y lo femenino, ¿no? Es muy, muy interesante, por raro, ¿eh? Eso es una rareza total, ¿vale? Hago esto rápido y ya acabo, ¿vale? Bueno, y tenemos una directora de cine. Previa a ella hay dos, de las cuales no tenemos sus películas, del periodo mudo. Y esta sería como la tercera, de momento que sepamos. Esto no quita para que de pronto aparezca a lo mejor algo realizado, ahora hablamos de eso. Ella es Rosario Pi.
Rosario Pi, bueno, ella era una industrial, tenía negocios de telas y tal, pero decide, por lo que sea, dedicarse al cine porque está vinculada a gente de ese mundo y crea una productora, Star Films, con la cual produce, por ejemplo, esta película de Perojo, El hombre que se reía del amor, y otras. Y también es como guionista 12 hombres y una mujer. Y después dirige El gato Montés, de 1936, que es otra vez una adaptación de una obra lírica, de otra zarzuela. Y este es, bueno, es una ópera como tal, de Maestro Penella, y este es el concepto puro de la españolada. Es decir, es la historia de un tipo que está enamorado de una mujer, que como ella se enamora de un torero, él es el despecho y entonces se va de bandolero, es decir, todo. Sierra Morena, lo tiene todo. Este concepto, la españolada, es un gran debate cultural, insisto, en esos años, enorme, en los periódicos, en el ámbito de la educación y demás, ¿vale? El plantearse, pero es muy sorprendente la película visualmente hablando, porque tiene un componente de romanticismo enorme, romanticismo en el sentido histórico del término, de arte romántico, de la estética romántica, y también a veces mucho de cierta vanguardia, algunos elementos de montaje que utiliza, algunas formas, ¿no?, de muchos símbolos y demás. Es decir, dentro de un argumento que es ese concepto de española como tal, que no le falta detalle, el resto, digamos, visualmente es muy llamativa la película, ¿no? De hecho, mucha gente le recordaba, por ejemplo, a Abismos de pasión, la película de Buñuel, que es la adaptación de Jane Eyre, ¿no?, que hace Buñuel. Entonces, esa idea de lo telúrico, de la vinculación con la naturaleza y demás, es muy llamativa visualmente, dentro de, insisto, lo que está contando. Esa historia como tal, ¿no?, pero de una mujer también liberada, ¿no?, ella, la protagonista, que pues decide tener las relaciones con quien decide, pues como el mito de Carmen, ¿no?, que hay una parte de la lectura del mito de Carmen que sí, forma parte de un tópico de la mirada masculina sobre las mujeres, pero es verdad que Carmen ejerce una libertad sexual que otras mujeres o personajes femeninos no ejercen. Y digamos que esto entraría dentro un poco de esa idea, ¿no? Pero es una obra muy interesante. Ella continúa haciendo cine, rodada en plena guerra, en 1937, Molinos de viento, otra adaptación de otra zarzuela, pero esta película está perdida. Se fue, huyó, en este caso no por querencias republicanas, sino por lo contrario, se fue a Italia. Ella era muy amiga de María Mercader, la actriz que luego se casaría con Vittorio De Sica, y entró en relación con Vittorio De Sica. Y hizo algunos trabajos que están medio perdidos, todo muy confuso, y luego se sabe que volvió a dedicarse a sus negocios, a una tienda de moda y a otras cosas, y abandonó el cine como tal, no hizo más. En su caso es un caso, bueno, en el cual la guerra trunca una carrera, bueno, muchísimas se truncaron, pero en este caso de una mujer directora, de la cual no sabemos qué hubiera podido, porque obviamente tenía muchos proyectos, tanto para producir como para dirigir, ¿no? Entonces es como la gran pionera, digamos, ¿no? Y hace nada, de hecho durante el confinamiento, en la Filmoteca Española se encontró esto, un cortometraje llamado Mallorca, igual lo leeríais en la prensa, lo podéis ver en las redes. Pues porque, claro, a ver, a las filmotecas hay muchísimos depósitos que no se han podido ver de películas, porque eso requiere muchísimo tiempo y mucho personal y recursos que las filmotecas no tienen. Y parece que nadie se empeña en que lo tenga. Entonces empezaron a buscar cosas y encontraron esto. Es un cortometraje que se llama Mallorca, donde aparece esto, dirección María Forteza. Que era una mujer que se sabía que era cupletista, sabía como artista tenía esto, pero no se sabía que había dirigido. Entonces, el cortometraje lo podéis ver en internet. Es un cortometraje sobre música de Albéniz, ¿no? Lo que hace es como poner en valor la música de Albéniz y las imágenes de Mallorca, ¿no? Es una época que hay muchos documentales, cortometrajes en esta época y documentales. En los años 30 se produce mucho, ¿no? Bueno, pues la ponemos en su lugar, lo que os decía antes, de dar visibilidad, rostro y ponerla, y no sabemos mucho más de ella. Ha aparecido La Familia, han contado que parece que no continuó dedicándose a nada de esto y no hay, pero bueno, conste. Es muy raro, una directora además de una obra documental, muy raro, como tal. Y acabo ya que hemos llegado a la guerra, esto lo cuento rápido. En la guerra civil, obviamente, están los dos bandos y digamos que para el caso del cine hay grandes diferencias. Por una parte, el bando nacional, como sabéis, hay como una dirección única, en la cual todo pasa por esa dirección única, una dirección de cinematografía, una oficina como tal, que luego de propaganda, ¿no? Y como tal, y entonces digamos que es muchísimo menos diverso el cine que se hace en la zona nacional, por contra, mucho más diverso que se hace en zona republicana, porque hay un montón de instancias de producción. Produce el Partido Comunista, producen los anarquistas, produce el propio gobierno republicano, produce el Socorro Rojo Internacional,
y un montón de gente, entonces es mucho más diverso. También porque muchos de los artistas, cineastas y artistas plásticos e intérpretes se quedan en la zona republicana y obviamente tiene una riqueza plástica, narrativa y tal que no tiene en la zona nacional. Pero en la zona nacional hay una cosa muy interesante desde el punto de vista que nos trae aquí esto de las mujeres en el cine, que tiene que ver con las producciones que se hacen en Alemania, lo de La niña de tus ojos, ¿vale? Que se fueron no solo Florian Reimberg y Argentina, también Benito Perojo y Antoñita Estrellita Castro, perdón, y demás, y ruedan varias películas. Y lo interesante es fijaros qué películas ruedan. Suspiros de España, La canción de Aisha, Carmen la de Triana. Otra vez el protagonismo femenino, que tiene que ver en gran medida con que las grandes estrellas del cine español, no, la gran estrella siempre de Argentina, pero son casi todas mujeres, y entonces digamos que gran parte del cine español de la época pues tiene un protagonismo femenino clarísimo. Pero otra vez historias, ¿no?, que tienen que ver pues con las tradiciones culturales propias, ¿no?, tradicionales y demás, con lo mismo, ¿no? Por contra, en la zona republicana, aparte de los documentales y reportajes de guerra y demás, también hay producción de ficción. Especialmente la CNT decidió mantener la producción de ficción, en parte para dar trabajo a toda la profesión y para mantener activo el cine, pero también por mantener esa actividad, ¿no? Y lo que se hacen son películas muy distintas. De hecho, estos son, una es comedia, nosotros somos así, pero otra es un melodrama, es decir, son películas muy diferentes que no atienden, digamos, a esas tradiciones como hemos visto en el bando nacional, sino más centradas, ¿no?, en lo contemporáneo. Por ejemplo, Barrios Bajos es una historia contemporánea en torno a pobreza, clases sociales y demás, es decir, un cine pues vinculado como a la realidad, pero cine de ficción. Es interesante, ¿no?, como en el bando nacional se está hablando del pasado, ¿no?, todo el rato, obviamente en clave de presente, del presente que luego será muy presente, ¿no?, esa vuelta al pasado que será donde vivirá el régimen franquista, ¿no?, pero que cambia ahí. Y luego tenemos, por otra parte, la producción de documentales, reportajes de guerra. Aquí, naturalmente, bueno, pues hay que distinguir, en realidad a veces se distingue, a veces no tanto, entre la producción anarquista, la producción comunista y otras producciones, pero lo que hay es la presencia de la mujer constante. Esto se ve muy bien en la exposición, y esto que vemos en la exposición se va a mantener en todo el cine que se produce durante la Guerra Civil. Bueno, sabéis que en 1936 o 37 se impide que las mujeres puedan estar en el frente, pero sí se refuerza todo el trabajo en la retaguardia y se plantea todo este mito de la mujer obrera, ¿no? El realzar esta idea de la mujer obrera, de la mujer que está trabajando para la causa y demás, ¿no? Entonces hay un montón de reportajes, algunos específicamente dedicados a las mujeres, como por ejemplo estos producidos en la órbita del PC o del PECUS, del Partido Comunista, del Partido Comunista Socialista de, ya ho diré, Unificat, perdón, estoy un poco espesa ya. Gracias. Por ejemplo, que empieza con esta niña leyendo esto de Mujeres de España, empieza una serie de retratos de las mujeres del momento importantes, algunas de las que hemos visto, y luego lo que hace es una especie de repaso de todo lo que las mujeres están trabajando en todas partes, en las fundiciones, en la fabricación de armas, pero también en la de los suministros alimenticios, de ropa, en el campo, es decir, era una especie de poner en valor y también llamar, ¿no?, a la movilización de las mujeres, ¿no?, en la retaguardia, y sobre todo haciendo hincapié en lo absolutamente imprescindibles que son. Es decir, que esos trabajos son tan imprescindibles como el estar en el frente o más, ¿no? Esto es un tema constante. O en estas, por ejemplo, en el caso de la producción anarquista, sí que vemos mujeres con armas, por ejemplo, están los aguiluchos de la FAI por tierras de Aragón, la presencia de las milicianas, ¿no?, o las milicianas arriba de los camiones, recorriendo, esto se ve mucho, sobre todo en la producción anarquista. O esta idea de, en Barcelona trabaja para el frente, ahí hay de todos, hay hombres y mujeres, pero hay muchísimas imágenes de mujeres trabajando. O, por ejemplo, en Defensa de Madrid, que es una obra extraordinaria, es un corto de unos 10 minutos, hecho con un sentido estético asombroso, muy a lo soviético, bien, ¿vale?, que se quiere decir muy bien asimilado. Es una obra de propaganda que llama, pues, a la Defensa de Madrid.
Entonces aquí todo el rato es esta idea de la igualdad entre los hombres y las mujeres, entre los soldados en el frente y la gente que está en la retaguardia, entre los mayores y los jóvenes. Esta es una idea permanente. La de esta batalla es de todos, aquí no hay diferencias y todo trabajo es esencial. Sea que estés tejiendo un jersey para el soldado que se muere de frío allí, seas el soldado que se muere de frío. Esa es la idea, ¿no? Entonces toda la película he sacado las de las mujeres, las vemos cavando trincheras, llevando los sacos terreros para hacer, ¿no?, las trincheras también, aprendiendo, es decir, recibiendo la formación para disparar si hace falta, son los tiempos que eran. O aquí en este caso no, esto es en formación, ya digo que las mujeres no pueden ir al frente oficialmente, pero sí que reciben esa formación. Entonces, dado que toda la película es un llamamiento a la unidad, ¿no?, a la unidad popular, ¿no?, y a la necesidad de aquí todo el mundo hace falta porque esto es de todos y este esfuerzo es conjunto para vencer al fascismo, entonces lo que hay es todo el rato esta idea, ¿no?, está lleno de mujeres trabajando, haciendo, contribuyendo, ¿no?, aportando constantemente. Y esto será una imagen central que ya complementa, yo creo que para acabar la charla, complementa perfectamente la exposición, ¿no?, por la cual ha nacido esta charla. Me pasa un poco de tiempo, pero yo creo que nada. Si queréis comentar cosas, comentamos. Gracias. A ver. Gracias. Espero que os haya gustado. A veces he sido un poco rápida explicando porque era como intentar centrar, pero entiendo que entendierais un poco el concepto y tal. Venga. Espera, que te pasan un micro. Que esto es como se está grabando. Antes ha sido al principio un paralelismo, ¿no?, la situación de la industria, la situación. Y me pregunto, yo no sé, aquí soy de Buenos Aires, pero digo, ¿algo en lenguas minoritarias? ¿Hay cine en lenguas catalán, euskera, etc.? ¿Hay archivos? Muy poco. Digo, porque justamente en la transición al tema de las lenguas, ¿no?, ahora al cine. Hay más, en la parte de cine documental hay, durante la guerra hay, bueno, por ejemplo en Valencia se realiza Alfaba de Ramonet, que es una película en valenciano, otra rareza, como tal, pero esta es de 1930, es previa, y hay alguna cosa en Cataluña, pero muy poco, tampoco hay mucho. Tiene más que ver, bueno, documentales y demás, sí, más en el territorio del documental, del cortometraje, ese tipo de cosas, sí. Como películas de ficción o películas comerciales, no hay, a pesar de que es el momento de las autonomías y se está planteando obviamente toda esa idea. En Cataluña hay alguna cosa, pero no mucho. Y también hay muchísimo perdido, también ten en cuenta que yo os he puesto pocas pelis porque es que muchas se han perdido, el porcentaje es altísimo de pérdida. Incluso, bueno, en 1945 hay un incendio en los estudios de Madrid, he olvidado el nombre, y se perdió todo el material incautado por el Ejército Nacional a la parte republicana. Y ahí se perdió un montón de cosas, no solo de lo rodado durante la Guerra Civil, sino lo previo. Entonces se ha perdido muchísimo, muchísimo. O sea, hay cosas que tienes constancia que se hicieron, porque da constancia que se estrenó tal cosa o se rodó tal, pero hay un montón que no. Por eso, claro, de vez en cuando llegan cosas como el Mallorca de Forteza, que ha llegado María Forteza de pronto, y esto de dónde sale, que no estaba ni referenciado. Es posible que haya cosas, pero no hay mucho, ¿no? A pesar del momento, no hay mucho. A ti. Por aquí, espera que te pasan el micro. Espera que te pasan el micro. Él y luego ella. ¿Existe una escuela de cine en la República como tal? No, oficial no. Existen, lo que en esos años hay muchísimo y empiezan los años 20 y 30 son escuelas para ser estrella. Digamos que el reclamo es Hollywood y hay muchas escuelas para formar intérpretes, se envían las fotos a Hollywood, porque por ejemplo la Paramount y demás tenían oficinas en Francia, en Europa, y buscaban como rostros nuevos todo el rato. Y al inicio del cine sonoro esta es una búsqueda vital, porque claro, muchos actores no pasan el corte, ¿no?, del pasar el cine mudo al sonoro, y entonces se buscan muchos rostros nuevos y demás. Entonces hay muchas vinculadas a la interpretación, muchas de ellas muy fraudulentas las escuelas, que decir que prometían como el oro y el moro y luego no hacen nada, pero escuela de cine como tal no. La primera escuela de cine oficial que aparece en 1948
el Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas, que en la primera promoción salen Berlanga, Luis García Berlanga y Juan Antonio Bardem. Y luego se reconvierte en la Escuela Oficial de Cine en los años 60. Pero antes no hay nada oficial. Moltes gràcies, m'ha agradat molt. Gràcies a tu. El que has trobat, el que ens has compartit, és tot d'ací d'Espanya, però guardat així en Espanya i trobat així en Espanya. Pues es cosesilla, tres no. La mayoría sí, la mayoría está en la Filmoteca Española y el resto de filmotecas del Estado. Por ejemplo, Carne de Fieras era una película perdida y se descubrió hace unos años pues en un montón de películas que había, se compraron un montón de películas allí sueltas en el rastro, es que estas cosas pasan, y estaba allí, es decir, es que esto pasa, ¿vale? Entonces hay de todo, la mayoría está aquí, pero por ejemplo, parte de la producción anarquista se ha salvado gracias a que salió fuera de España. En Francia sobre todo, y en Francia más la han cuidado muchísimo más que aquí. Por ejemplo, en Francia han sacado ediciones de esas películas en formatos domésticos y aquí no hay. Por ejemplo, no quiero ver Manos Negras, es decir, pero me llama la atención. También es verdad que falta muchísimo cine español por sacar en formato doméstico ahí, porque hay pues una carencia de recursos y demás, ¿no? Por ejemplo, tenéis todo el archivo de la Guerra Civil, está guardado, se ha hecho un trabajo enorme durante muchos años de investigación de todo lo que queda, todo lo que sabemos que queda, incluso lo que, aunque no haya imágenes, está referenciado, eso está todo catalogado. Y lo podéis ver muchísimo en la página de Televisión Española, Filmoteca Española. Filmoteca Española junto con Televisión Española han hecho una página donde está, antes de lo de después, está todo el nodo, o sea, toda la parte franquista está entero, que eso al margen de su significación es importantísimo como archivo, pero también está todo el materiales de la Guerra Civil, un montón. Ahí podéis ver un montón de cosas, aparte de otras cosas del cine español previo. Ahí tenéis bastante material. Y sí, casi todo está aquí. Hay muchas veces ha sido trabajo encontrado en otros sitios, yo qué sé, claro, como estas cosas viajaban, pues un archivo francés tenía no sé qué, un archivo italiano tenía tal, y lo que hay es mucho trabajo de colaboración entre las filmotecas, eso es mucho, todas las filmotecas para intentar, que decir, si aquí encontramos algo alemán, pues llamas a los alemanes, mira que tengo esto, entonces, igual que ellos lo hacen, entonces digamos que hay ese tipo de cosas, ¿no? O sea, hay mucha colaboración ahí para todo eso, pero bueno, se ha perdido mucho, pero bueno, hay bastantes cosas para ver, tenéis ahí. ¿Alguna cosa más? Así también. A tu, Pilar. Mira, yo no voy a buscar, pero te faria técnica. Tira-li, sí, si puc. Bueno, gràcies per el bailarín i el trabajador que m'ha quedat. A veure, quina comparació amb Chaplin, no? Perquè és del 36, igual que tens Modern. Sí. Sí. No, es que es una película... Sí, y es, claro, ¿no? Sí. És que és esa idea de la defensa del món del treball que es troba en molts llocs, es comença en l'avantguarda i en tots aquests anys i després continua, no? I aleshores està ple de pel·lícules, inclús en comèdies. Si penses en el cinema de Hollywood hi ha molta part també, per exemple, el musical, de mostrar pues això, les fàbriques, els mecanismes, els engranatges, no? Tota aquesta part estètica que és molt de l'avantguarda, però del món en el que s'està vivint, el món de la urbanització, de la industrialització. Espanya està vivint la seva industrialització, ahí lentament, però està en això. Aleshores ja tot el rato està ple de plànols aixina, bueno, des de Metròpolis de l'any 26, però endavant. I n'hi ha moltes, però ja dic que hasta en la verbena de la Paloma és que ho fa en les màquines de cosir i en planos tal, en les rotatives, tot el rato, aquesta idea, no, del món del treball està. I en Chaplin sí, i el barem del trabajador, si le podeu veure, és una delícia absoluta aquesta pel·lícula, és molt sorprenent. Ara, sí. Elena Cortesina, no? És que és anterior, no ho he dit perquè ella és anterior. Elena Cortesina és una de les primeres directores, la primera de la que se té nom, que va fer una pel·lícula que sabem el títol i queda un cartell, però la pel·lícula no saben res d'ella, però és que és anterior, ella és dels anys 20. I de mira, és que moltes vegades estem sempre pensant en els directors o en les directores i sobretot al principi les dones en el cine, clar, en Hollywood, quan el cine de les veure, però les dones han treballat molt des de sempre. com a guionistes
y com a muntador. Moltíssim. Entonces, la pregunta és, no hi ha rastre d'això en aquesta època i més encara, moltes vegades treballaven però no s'acreditaven, perquè no apareixien en pantalla, no? És que no hi ha pràcticament guionistes o no estan acreditades com a tal, no hi ha pràcticament. I muntadores, moltes sí que hi havia dones, eren els treballs en els que estaven les dones principalment, en el escrivint i en la part de muntatge, però hi ha molt poca constància d'estos moments. S'estan fent investigacions moltes, hi ha moltes dones, sobretot dones historiadores, que estan investigant tota aquesta presència de les dones i rastrejant, fent un treball, el treball brut d'anar traient els noms i buscar i de més, i s'estan traient coses, però hi ha molt poques dones referenciades, molt poquíssimes. De fet, el Fede Rosario Pi era productora, se coneixia per el Gato Montés, però no sabien que havia produït a Perojo i a Marquina i a no sé qui, no? Era d'estes ja més segur. I jo estic segura que en les companyies estes importants també hi havia dones ahí, però no estan els seus noms, i s'està fent el treball de buscar-les, sí. Però sí, hi ha molt a fer ahí, sí. Ella havia demanat. Yo quería contar una anécdota en referencia al trabajo industrial que habéis comentado, Tiempos Modernos. Anterior a Tiempos Modernos, René Clair hizo en Francia Anu la Liberté, que es una exposición de esa modernidad de las fábricas, unos gramófonos que están haciendo y tal. Y la anécdota es que cuando Charles Chaplin hizo Tiempos Modernos, 2 años después, en el 33, Goebbels, que era el dueño, el grandísimo el amante de la Imperio Argentina, ¿no? Sí. Era de la productora que había, o sea, era el propietario de los derechos de Anu la Liberté. Le mandó a Charles Chaplin. René Clair estaba horrorizado porque dice, no, yo por favor admiro muchísimo a Charles Chaplin, que él se haya inspirado en mi película, me es un honor. Y entonces Goebbels le mandó por plagio a Charles Chaplin, cosa que lógicamente terminó terminando la Tercera Guerra Mundial. Claro. Que murió y aquello derivó en nada, ¿no? Pero quiero decir que Anu la Liberté, que es una película del 31 de René Clair hecha en Francia, es también de las primeras que hace este reflejo del proceso industrial, los trabajadores, y además es una pareja que empieza pobre, que se hace rica y vuelve a ser pobre. Es una película muy popular y que sin duda inspiró a Charles Chaplin. Sí, y a más gente seguro. A ver, hay como una parte de inspirarse, yo creo, directamente en obras, pero yo creo que lo que hay es una especie de espíritu de la época. Si lo vas viendo, si vas viendo el cine de los años 30, encuentras todas estas rimas que a veces obviamente circulan porque se ha visto una película concreta y a veces no, simplemente es como que están ahí en el aire. Claro, es algo que tú puedes ver en el mundo del arte, en el mundo de la fotografía, en la ilustración. Las patentes se llaman desarrollo convergente. Exacto. Muchas personas en distintos del mundo pensando sobre lo mismo llegarán a lo mismo. Pero es que es el momento, claro, el momento de la industrialización, el momento del movimiento obrero, que decir, hay como una moda, que decir, una cosa es aparte que se estén defendiendo los derechos de los trabajadores y los obreros, por una parte, o las mujeres los suyos, en todos los campos que toque. Pero luego esto también es como moda, es algo que va sonando, y por eso en el Bailarín y el Trabajador hace un comentario frívolo que habla de, creo que es electrofeminismo, porque están hablando de electricidad, corriente alterna, no sé qué, hacen un chiste, y de pronto aparecen palabras que tú no te esperas encontrar en una comedia musical, o que diga proletariado, no como tal, porque esa palabra está, claro, en lo cotidiano. Entonces es ahí donde se ve. Yo creo que las imágenes, la circulación de las imágenes a veces es muy misteriosa. Y entonces yo creo que pasan esas cosas, que tú vas viendo el cine y te vas fijando. Yo ahora veo a veces cine de los años 30, algunas que conoces, o incluso las que no, incluso las que conozco y algunas que no conozco, y de pronto vas viendo, mira, si esto recuerda tal, si esto tal. Y a veces no ha habido ni siquiera un avisionado directo, sino que es que está ahí, van pasando las imágenes, se nota mucho. Es que en el cine a finales de los 30 ya se había inventado todo, ¿no? Muchas cosas, sí, no cabe duda. Y allí a veces ves películas y dices, sé de dónde sacar escena este tema, porque realmente en los 20 y en los 30 el cine se desarrolló muchísimo. Sí. En temáticas, en técnicas, en lenguaje cinematográfico. Claro. No, y luego sabes qué pasa, que a veces el cine pretendemos que dé una especie, lo digo por volver un poco al tema de la mujer, por esto que has comentado, pensamos que es como automático que el cine, sobre todo el cine, ¿no? Otras obras también de la cultura, pero sobre todo el cine, que tiene esa inmediatez y el mundo de la imagen, parece que
que tiene como que reflejar, que es una especie de espejo, pero no es verdad. En los años 30, nosotros, lo que os dije al principio, si vemos el cine que se produce en esa época, nos cuesta a lo mejor identificarlo con este momento de preponderancia de las mujeres, del voto femenino, de una lucha que está consiguiendo objetivos, nos cuesta. Porque el cine que estamos viendo son, pues eso, gitanas que cantan copla, la jota en la otra, no sé, una serie de cosas, ¿no?, que forman parte de tal. Pasa que claro, hay que leer las películas, porque las películas tienen muchos significados y muchos sentidos, ¿no? Pero para que os hagáis una idea, por ejemplo, en los años 40, plena dictadura, el momento más duro de la posguerra, prácticamente no hay coplas en el cine español. Casi todo lo que se produce sobre todo comedia, pues como casi como un 60% de la producción, entre del 39 al 40, al 48 más o menos, casi todo comedia, y casi todo es comedia urbana sofisticada, siguiendo un poco los modelos de Hollywood, donde vemos mujeres fumando, viajando solas en transatlántico, flirteando con gente, casándose falsamente con no sé quién para conseguir una herencia, que se da de patadas absolutamente con el modelo de la mujer franquista que se está planteando, bueno, modelo y realidad, y que a las mujeres no les queda más remedio que asumir, y si no, mal. Y sin embargo, tú ves las comedias y lo que se ve en ese mundo de las comedias es todo lo contrario. Mujeres libres, los personajes que hacían Paro Ribelles en esas comedias, y tuvo la culpa Dan, ella, él y sus millones. Claro, porque obedecen a las leyes de la comedia y del espectáculo, y no a las leyes del nacionalcatolicismo. Porque obedecen a un tipo de comedia que se entiende que es, claro, que no hace nada, es decir, que se entiende que es inofensiva porque es profundamente frívola, plantea mundos de ensueño, donde viven en unos apartamentos art déco que te mueres, donde viajan en transatlántico y en avión, Paro Ribelles, ¿no?, en 1943, claro, dices, es un cuento completamente falso, como es el mundo falso de las comedias de Hollywood. Lo que pasa es que en toda falsedad del cine hay como realidades, entonces claro, esas comedias tienen mucho éxito, porque pues las mujeres españolas no vivían así, pero igual sus deseos sí iban por ahí, claro, entonces... Sí, las comedias de teléfonos blancos, exactamente. No había teléfonos blancos, no existían en la realidad, que era muy negra, y los teléfonos pesadísimos y oscurísimos, pero eso. Y sin embargo, a lo mejor podría suponer que en el periodo republicano tendría más sentido encontrar este tipo de comedia que estoy diciendo, y sin embargo, no, encontramos la copla, la zarzuela, el no sé qué, no sé cuántos. Luego es verdad que en los años 50 ya volverá, de hecho la comedia esa sofisticada va a desaparecer prácticamente, y todo va a ser otra vez, pues un montón de versiones otra vez de Morena Clara, de la San Sulpicio, de la otra, y todas las vinculadas como tal, con esos cambios, que a veces es muy interesante hacer el ejercicio de comparar. Entonces, ya digo, a veces no responde inmediatamente, y yo creo que las obras culturales hay que leerlas en esas capas, porque nos hablan muy simbólicamente. Entonces, vale, es la verbena de la paloma, que cualquiera diría, pues fíjate, dice, ya, pero es que no es habitual que pongan a la gente ahí currando, y mientras canta su mal de amores, ¿no? Porque la que se ve en el teatro pues no hacen esto. Entonces, es decir, si en la película se han tomado la molestia de hacerlo, tiene que ver, insisto, no con que con Perojo sea un peligroso comunista, que no, todo lo contrario, sino con que hay un espíritu de la época que habla de eso. Y con que el conflicto de base de esa zarzuela pues es que se da porque son pobres, que si no son pobres no hay conflicto. Entonces, claro, hay que hacer estas lecturas. Pues igual que somos capaces de leer, yo qué sé, en el cine de terror de los años 50 de Hollywood, de La mujer de los no sé cuántos pies, o en Godzilla, o en tal, el miedo a las armas nucleares. Claro, lo leemos simbólicamente, ¿no? Es muy interesante hacer esto. Lo de las coplas que os decía, hay campaneras, ¿no?, de leer un poco que está ahí. Pero ya digo, no, es muy difícil encontrar una obra directamente política, una obra que entre directamente a los debates, no hay prácticamente películas así. Las batallas están en otros sitios. Aquí se juegan de otra manera, ¿no? En un cine, insisto, también muy popular, que estas películas las ve muchísima gente. El cine, el público español va a ver las películas españolas en ese momento. Entonces, bueno, hay que leerlo un poco ahí. ¿Alguien más? ¿No? Pues si queréis lo dejamos aquí, que vamos ya un ratito. Ya nos vais con la canción de La vida trabajando es dulce y es famosa. Muchas gracias.